Veamos ahora en una segunda parte de esta primera charla cuáles son los objetos básicos de la investigación. ¿Cuáles son esos en los que enfocamos nuestro trabajo investigativo? Entonces otra vez volvamos al objeto real, ya lo hemos dicho, es el centro y el foco de la investigación, pero también recuerden, el objeto real no está disponible para hacer investigación permanentemente sobre él. Por lo tanto, acabamos de ver que el objeto de estudio sirve como una especie de mediador o de representación de ese objeto real. Por eso algunos autores dicen que el objeto de estudio es una vista o una representación de ese objeto real como tal. Es decir, ya hubo una abstracción. Tuve que tener un proceso de abstracción que me permitió moverme desde el objeto real hasta el objeto de estudio. Ese objeto de estudio, por lo tanto, es un sistema, o lo vamos a analizar como un sistema, al ser una abstracción de la realidad. Ese sistema llamado objeto de estudio se conforma por teorías y conceptos. Esas teorías y conceptos obviamente nos permiten divulgarlo y compararlo con otros investigadores, es decir, nuestro objeto de estudio queda a la vista de otros investigadores que lo critican, lo complementan, aportan, lo validan. Y necesitamos un mecanismo de representación. Sin ese mecanismo de representación, además de las teorías y conceptos que son, desde el punto de vista representativo, objetos verbales, necesitamos algún mecanismo de representación, como por ejemplo un modelo matemático. Ese modelo matemático lo que hace es que nuestro objeto de estudio se vuelva operable, que yo pueda operar con él, lo puedo reusar, puedo incluso usarlo en simulación y en vez de trabajar sobre el objeto real, trabajar sobre este modelo o representación matemática de mi objeto real o de los atributos del objeto real que me interesan, porque hay que aclarar una cosa que en la segunda parte la vamos a retomar bastante, y es el objeto de estudio, como es una abstracción, no es la totalidad del objeto real. El objeto de estudio no es una sola entidad, lo acabamos de ver, yo creo que ya se empezó a percibir que tiene teorías, tiene conceptos y además tiene representaciones matemáticas o gráficas. El objeto de estudio está conformado por tres elementos: lo conceptual, lo teórico y lo operativo, que también le decimos lo práctico, también le decimos lo empírico. Atentos con esto, hay una nota ahí en la diapositiva que en ocasiones a esta última parte no se le conoce con un solo nombre, se le conoce como el objeto operativo, el objeto práctico o el objeto empírico. Recuerden que los tres están dentro del objeto de estudio: lo conceptual, lo teórico y lo operativo, empírico o práctico. El objeto real, insisto, y esta diapositiva nos va a mostrar una construcción interesante. El objeto real, por su carácter de casi intocable o no estar disponible 100% para la investigación, requiere que uno lo sustituya con algo. Necesitamos un sustituto de ese objeto real que nos permita hacer operaciones, obtener unos resultados, con esos resultados hacer aplicación y validación y darnos cuenta si aplica sobre el objeto real ese resultado. A ese sustituto lo vamos a llamar objeto de estudio. Y como ya dijimos, el objeto de estudio no es una sola entidad, sino que por dentro tiene tres entidades más. La primera es el objeto conceptual, que no es más que todo ese conjunto de conceptos que permiten delimitar al objeto de estudio. La segunda es el objeto teórico, que es el grupo de teorías que nos permiten definir ese objeto de estudio. Y el último de los elementos, que es casi con el que tenemos permanente contacto, lo construimos a partir de herramientas operables y es el que llamamos objeto práctico, objeto empírico, objeto operativo, o algunos autores simplemente dicen modelo del proceso. Ok, a cada objeto dentro del objeto de estudio uno le puede llamar modelo. Y hay algunos autores que a cada uno de esos objetos dentro del objeto de estudio lo llaman modelo. Entonces aparece el concepto de modelo conceptual, que no es más que la herencia del objeto conceptual. El concepto de modelo teórico, hay autores que hablan de modelo teórico, que no es más que el objeto teórico reflejado con un modelo. Y finalmente el objeto operativo o empírico, que aquí lo llamamos modelo operable o simplemente le podemos decir modelo. Luego nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, y es que un buen modelo termina por concatenar al objeto teórico y al objeto conceptual. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy modelando, yo necesito teorías y conceptos que me permitan llegar a un modelo validable. Eso es muy importante y ahora lo vamos a discutir. Posibles modelos para los objetos de la investigación. Y basándonos en lo anterior, pues ese objeto de estudio lo podemos reflejar también como se ve en esta diapositiva. Un modelo conceptual, que normalmente es de carácter verbal o gráfico, que como ya les dije, lo que hace es tomar todos los conceptos que delimitaron al objeto de estudio y construir él mismo un modelo que solo es conceptos.
un modelo teórico que también netamente verbal, ahí no hay normalmente demasiadas ecuaciones ni se puede simular con todo el rigor de una simulación, que es el objeto teórico. Ese objeto teórico pues lo que recoge son todas las teorías que permitieron definir el objeto de estudio. Y finalmente el que sí es netamente simulable, por eso le decimos operativo, operable, empírico, que es el modelo final que usamos en nuestra investigación, normalmente de carácter gráfico o matemático, puede estar combinado. Generalmente en ingeniería usamos mucho más los modelos matemáticos y está construido con esas herramientas operables que nos permitan luego hacer simulaciones. Sin eso no vamos a poder avanzar. Entonces, esa representación del objeto real que llamamos objeto de estudio, recuerden que fue el que terminó siendo el sustituto del objeto real. Dentro de ese objeto de estudio, el objeto empírico tiene el papel de compilador de los objetos conceptual y teórico, siempre que uno use el tipo de modelo adecuado. Hay algunos modelos que no permiten tanta compilación, otros tipos de modelos, que permiten mucha compilación. Podemos expresar ese objeto de estudio desde el modelo con formas gráficas, formas verbales, formas matemáticas o incluso combinando las partes gráficas con las verbales o las partes gráficas con las matemáticas. Volvamos a reconstruir el cuadro. Entonces tenemos el objeto real y yo quiero al otro extremo tener un objeto operable. Pues obviamente necesito un proceso de abstracción. Ese proceso de abstracción implica generar vistas del objeto real. Recuerden que el objeto real no lo puedo mirar completo. Sería un trabajo arduo y yo diría que de mucho tiempo poder mirar un objeto real, por simple que sea, de forma completa. Entonces yo genero vistas. Esas vistas, que son abstracciones, pues obviamente me permiten construir el objeto de estudio a partir del objeto conceptual y del objeto teórico. Es así como yo llego finalmente al modelo, que lo llamo objeto operable, ese objeto con el que voy a trabajar, y que, como les acabo de decir, todos tres, el objeto conceptual, el objeto teórico y el objeto operable o modelo, constituyen el objeto de estudio. Vamos a ver en la segunda charla cómo es posible, insisto, que el modelo, dependiendo del tipo de modelo que estemos usando en nuestra investigación, concatene a estos tres y termine por representar al objeto de estudio perfectamente. Entonces, para redondear, el modelo tiene unos ciertos requisitos para su uso en investigación. No cualquier modelo nos sirve para hacer una investigación. Y debe ser posible sustentar su validez ante la comunidad académica, ante los usuarios, incluso ante los que van a usar luego el resultado de nuestra investigación. Con ese modelo válido, pues nosotros logramos que represente los aspectos que nos interesan del objeto real. Alejemos de nuestra mente la posibilidad de que un modelo represente todos los aspectos de un objeto real. Va a representar aquellos aspectos que nos interesan. Y finalmente, nos apoyamos en un principio de semejanza. Esa semejanza debería quedar explícita durante la elaboración del modelo, que nos dice que hay una correspondencia objetiva entre ciertos comportamientos del objeto real y comportamientos que el modelo refleja. Esa semejanza debería poder medirse y caracterizarse. En ocasiones la medimos por el nivel de error, etcétera, otros comportamientos con el modelo. En la parte 2, insisto, volveremos a esa discusión con mayor detalle, porque la parte 2 se va a concentrar en el modelo como esa representación.